Bienvenidos una vez más a una entrevista con María del Rosario. Recordemos que es la líder de Sales and Marketing en Castleberry. Y hoy vamos a estar conversando de un tema bastante interesante que es los mitos y leyendas del content marketing. Entonces, nada, empecemos de una vez. El primer mito que se tiene es que el contenido es rey. Entonces, María, no sé qué nos podrías contar al respecto. Bueno, el contenido efectivamente es algo sumamente importante, digamos, en cualquier campaña de mercadeo. Es algo, digamos, que todas las empresas deberían como contemplar en su estrategia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el contenido es muy importante para traer diferentes beneficios como son todo el tema de tráfico, porque pues brindando información valiosa vas a lograr que más personas, más audiencias vengan a visitar tu página web. Ayuda con todo el tema de generación de leads, entonces si generas contenidos como muy robustos, que den información muy útil, pues digamos la gente va a estar dispuesta a dar sus datos en contraprestación por esa información. Ayuda con todo el tema de mejor posicionamiento en SEO, ya que pues al dar contenido de valor, pues te estableces como una autoridad y digamos es algo que también premia Google. También ayuda pues digamos en todo el tema de confianza, ¿no? Con la audiencia, porque al establecerte tú como un experto, como también una fuente de información confiable y recurrente, pues la audiencia, digamos, empieza a generar una confianza y una fidelidad hacia tu marca. Y pues por último también ayuda todo el tema de guiar al usuario o al comprador en todo el proceso de compra y ayuda, digamos, a soportar su decisión de compra, digamos, para pasar de una fase a la otra. Entonces el contenido sí es sumamente importante. Digamos acá lo que es importante tener en cuenta es que no es solamente el contenido, sino digamos de todo lo que rodea el apalancamiento del contenido. Entonces, ¿qué cosas se deben considerar para que ese contenido de verdad pueda como tener su máximo potencial? ¿Sí? Entonces hay tres cosas importantes. La primera es como el contexto. Es entender, digamos, cómo se está consumiendo también mi contenido y en qué momentos, ¿no? Si por ejemplo estoy distribuyendo mi contenido en plataformas que efectivamente le están llegando a la audiencia que le quiero llegar y si estoy tomando o estoy, digamos, logrando llegar a las personas en el momento en que quieren consumir un contenido, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en Castleberry nosotros tenemos un servicio que llamamos distribución activa, que es, digamos, cuando ya el contenido se encuentra publicado, lo pasamos, digamos, digamos, a unas plataformas que lo llevan a unas publicaciones digitales y, digamos, esto lo que nos permite es efectivamente segmentar de alguna manera la audiencia a la que le estamos llegando con el contenido y también, digamos, captar esa audiencia en el momento de modo consumo, ¿sí? Entonces es un momento en que ellos quieren estar dispuestos a consumir un contenido y efectivamente pues la persona si lo quiere leer, le da clic y lo redirige a la página web de la marca, ¿sí? Entonces, digamos, esa parte es muy importante, entender eso, entender también, digamos, todo el tema de si efectivamente cuando la persona lo está leyendo está, digamos, en un tema de fácil navegación, tiene como, digamos, una estructura fácil para consumir el contenido. Entonces, digamos, son cosas que tienen que acompañar al contenido, ¿no? Y lo otro es todo el tema de promoción y distribución del contenido. Entonces, no solamente es crear y poner el contenido, sino, ok, ¿cómo le hago ese push al contenido para que efectivamente le llegue a la gente que quiero que lo lea? ¿Sí? Entonces, ¿en qué plataformas lo debo distribuir o qué otros canales tengo a mi disposición para poder hacer todo ese push? Entonces, por ejemplo, en LinkedIn, que tengo la oportunidad, digamos, de segmentar en cierto sentido la audiencia y las personas a las que les quiero llegar, puedo, digamos, llegar a esas personas con un contenido, de pronto a través del newsletter, a través de redes sociales. Entonces, digamos, son diferentes contemplaciones que se deben hacer aparte de simplemente crear contenido. Ok, entonces digamos que conocemos las herramientas pues para distribuir estos contenidos, pero ¿cómo me aseguro de que el contenido que estoy creando va dirigido para mi audiencia? Ok, listo. Pues bueno, el contenido primero que todo tiene que ser un contenido de valor, ¿no? O sea, no es generar contenido por generar contenido, sino efectivamente generar un contenido que esté brindando una información útil. Todo el contenido tiene que aportar algo, ¿sí? Por esto mismo siempre es muy importante entender puntualmente qué es información útil para mi audiencia, qué significa eso, ¿sí? Entrar a investigar y con base en eso crear un contenido que le esté ayudando a la audiencia a algo, ¿sí? Que le esté brindando una información que quiera y que solicite. Entonces, digamos, eso es muy importante. Entonces, digamos, el contenido de calidad es sumamente importante y eso garantiza que efectivamente estás agregando algo a la audiencia. Digamos,
A eso también se le suma, y esto era algo que hablábamos en otra entrevista, que era la de preguntas frecuentes a los clientes antes de iniciar, de iniciar digamos, su proceso de marketing de contenidos. Es todo el tema de que además de crear contenido de valor, también tienes que tener en cuenta la frecuencia de publicación, porque digamos, así garantizas que efectivamente estás creando una comunidad, que le estás ofreciendo información recurrente a la, digamos, a la audiencia, y que ellos saben que tú eres una fuente de información confiable y pueden ir a ti cuando necesiten como algo que quieran resolver, ¿sí? Una solución a algún problema. Entonces, digamos, esa frecuencia de publicación también es sumamente importante, y porque también esa frecuencia ayuda con todo el tema de posicionamiento, que la gente te encuentra, creas tu comunidad, creas tu audiencia, y pues la gente ya sabe que puede ir a ti cada vez que necesite algo. No sé si respondí esa segunda pregunta. Sí. Como tercer mito tenemos que el contenido debería ser gratuito. Listo, pues en verdad eso depende mucho de las estrategias que uno tenga, ¿no? Como del contenido que quiera crear, de la audiencia a la que le quiera llegar, de la industria en la que estés, del negocio que tengas. ¿Por qué? Porque digamos, no, o sea, no significa que todo el contenido debe ser gratuito, ¿sí? O sea, algo que, digamos, yo creo fielmente es que sí, efectivamente tienes que entregar contenido gratuito. Entonces, por ejemplo, si haces unos artículos y los subes a tu blog, y bueno, con eso logras tráfico, con eso puedes lograr más visibilidad, más alcance de la audiencia, etcétera, pues digamos, es algo que tienes que entregar, porque con base en eso la audiencia empieza a confiar en ti y empieza, digamos, a creer en la marca, y bueno, empiezas a lograr otras cosas, ¿no? Porque, digamos, estás dando información útil a cambio de nada, ¿sí? Como que entonces eso genera algo positivo en la audiencia. Pero, digamos, no es una cuestión de sí o no, no, sí, como que todo lo tengo que hacer gratuito, no. O sea, también puedes generar contenidos que, digamos, sean de mucha información valiosa, y que a cambio puedas pedir algún fee, por ejemplo, alguna información de contacto, que puedas pedir que compartan el contenido, que puedas pedir que referencien el contenido, ¿sí? Son como muchas cosas que uno puede como solicitar a cambio de un documento o un contenido muy, digamos, robusto o valioso para la audiencia, ¿sí? Entonces aquí, pues digamos, yo no diría que hay una respuesta definitiva que si debe ser gratuito o no debe ser gratuito. Lo que te mencionaba depende mucho de la estrategia y del contenido que quieras crear, pero algo recomendable es, si efectivamente no lo vas a hacer gratuito, perdón, lo importante es que de verdad generes contenidos que sean muy valiosos, ¿sí? Que tengan una investigación muy profunda detrás, que vayan más allá de la simple publicación de algo muy corto y breve, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de eso, por ejemplo, son los cursos, que hay, digamos, empresas que publican cursos pues a cambio sea de un fee, o sea de una inscripción, de una suscripción. También están los webinars, o digamos cuando se da algún tipo de contenido exclusivo, cuando la gente se suscribe al newsletter. Entonces yo diría que esa es la única recomendación como verdaderamente importante, que lo que es a cambio de algo sí sea sumamente de valor y sea mucho más robusto de lo que entregas gratuitamente. Ok, y eso también nos lleva al cuarto mito, que es si el contenido debería ser breve y conciso, qué longitud debería tener estos contenidos, o cómo podemos realmente definir cómo debe ser el contenido, ¿sí? Bueno, digamos, ahí pasa lo mismo, es que no hay una sola respuesta, o sea, no hay una única respuesta. Digamos, uno puede generar desde contenidos como artículos cortos hasta ebooks de hasta 3.000 palabras, ¿sí? Todo depende también de la estrategia, de los contenidos que quieras hacer, de qué, digamos, es más pertinente para tu audiencia en la industria en la que estés y en la empresa en la que estás, ¿sí? Entonces, digamos, los contenidos largos suelen utilizarse más cuando uno está buscando, digamos, sí, que le dejen una información a cambio, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno busca hacer, digamos, contenidos que requieren de mucha investigación detrás, ¿sí? Que son contenidos mucho más extensos. Pero, pues como te decía, una cosa no quita lo otro. Entonces, por ejemplo, un artículo de, por ejemplo, 1.400 palabras para adelante, en que va a ayudarte, digamos, va a ayudarte en todo el tema de posicionamiento, ¿sí? Va a ayudar en temas de backlinks, va a ayudar en temas de por ejemplo, no sé, posicionarte como más, o brindar información más valiosa que te ayuda, digamos, todo el tema de posicionamiento como experto. Entonces, lo otro muy importante también es tener en cuenta, digamos, si la audiencia, donde está, o sea, tu audiencia donde está consumiendo más el contenido, ¿sí? Si es, digamos, en el computador normal o si es en el celular. Entonces, digamos, ahí ya no es un tema de si mi contenido es más largo o no, sino de cómo adecuo o ajusto mi contenido
a los dispositivos que está leyendo la audiencia, ¿sí? Entonces, si es en celular, pues es un tema ya de más manejar el contenido para que sea más visualmente agradable, que tenga viñetas, que tenga imágenes, que los párrafos sean, digamos, no más de 7 líneas, ¿sí? Como de largos, porque, digamos, ya se vuelve, digamos, súper cansón para la audiencia leerlos. Okay. Eso también, y lo otro importante, más allá de la longitud, es también si efectivamente mi contenido está, digamos, resolviendo la intención de búsqueda de la audiencia, si efectivamente estoy respondiendo a lo que la audiencia quiere encontrar y digamos, no va a hacer que esa persona o ese usuario vaya a otra página o a otro contenido a buscar lo que no encontró en el mío. Entonces, digamos, más allá, digamos, de la longitud, del largo del contenido, etcétera, digamos, es más un tema de estrategia y de qué quiero lograr con cada cosa. Y digamos, si uno empieza a implementar diferentes piezas, sean artículos, sean ebooks, sean micropiezas, pues digamos, todos tienen una longitud diferente y todos buscan algo diferente y todos buscan distribuirse en plataformas diferentes, que eso es otra contemplación que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, digamos, en el blog, pues normalmente se recomienda que la longitud de los artículos pues no sea excesiva, o sea, no sea más de 2000, digamos, palabras, más de 1500, ¿sí? Aunque bueno, eso también depende mucho de lo que quiera buscar la marca, digamos, con los artículos que publica en su blog. Entonces, no hay una respuesta única, depende de lo que te digo, de la estrategia, a quién le quieras llegar, de cómo quieras manejar tus contenidos y de la intención de búsqueda, etcétera. Súper, entonces sí podemos decir que, digamos, los 4 mitos que hemos mencionado depende mucho, ¿no? Depende mucho de la estrategia de marketing interna, de cómo se quieren posicionar y sí, realmente lo que está buscando la empresa como tal, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué me dices del mito número 5 que tenemos acá? Que es que el contenido debe ser positivo, debe ser serio y debe ser, pues, profesional. Ok, bueno, ahí va otra vez, otro depende. Porque digamos, efectivamente todos los contenidos pues tienen que ser positivos en el sentido de que claramente lo que tú quieras leer pues te tiene que generar como emociones positivas, confianza, ¿sí? Como digamos sentimientos positivos. Entonces, en cierto sentido todos los contenidos sí deben tener un nivel de positividad, pero el punto es que también depende en qué sentido, porque digamos si por ejemplo tú le estás hablando a una audiencia que se compone de niñas, no sé, de 10 a 15 años o de 13 a 20 años, ¿sí? Pues digamos son contenidos o es una audiencia con la cual tienes que, digamos, generar otro tipo de emociones, ¿sí? Tienes que generar otro tipo de cercanía, tienes que acercarte de forma diferente, a lo mejor es un contenido que requiere que todo el tiempo estés ahí, ¿sí? Y también depende de si es una audiencia, listo, de 13 a 20, pero de qué marca, ¿sí? Porque claramente no todas las generaciones se manejan igual, o sea, depende mucho de las particularidades de la audiencia. Pero digamos, si para ponerlo en un caso general, un ejemplo general, para esa audiencia, digamos, se suele hacer un contenido un poco más positivo, ¿no? Se puede llegar a un contenido un poco más positivo, a diferencia de si le estoy hablando a los altos ejecutivos, de empresas grandes del país, donde, digamos, el nivel de positivismo, pues, suele ser más neutro, ¿no? Digamos, ahí sí, digamos, la conversación puede ser un poquito más profesional, más formal, entonces, digamos, depende mucho de eso también. Aquí otro tema es, digamos, cada contenido tiene su propio, digamos, su propio tono, ¿no? Dependiendo del tópico que estés tratando también, tiene su propio tono. Entonces, digamos, es un contenido que se va más por el tema de la alegría o es más analítico o también de pronto tiene algún tono de tristeza o sí, o no sé, tiene algún nivel de confianza. Cada contenido tiene unas características completamente distintas y varía mucho según la audiencia, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas a tener en cuenta y también otro factor importante que lo meto acá porque va muy digamos, conectado al tema del sentimiento es el tema del nivel de lecturabilidad, digamos, de la audiencia. Entonces, si por ejemplo yo hago contenidos que en su ¿cómo se dice? En su redacción atinan más que todo a personas de posgrado, pero le quiero, digamos, llegar a una audiencia que tiene un nivel de pregrado, pues claramente estoy totalmente desajustada en lo que necesito hacer para llegar a esa audiencia.
Entonces ese es otro punto muy importante. Y otro tema es que hay contenidos que por su naturaleza, por el tópico que tratan, suelen tener connotaciones negativas, ¿sí? Entonces en ese sentido, más allá de voltear todo para volverlo súper positivo, es tratar el tema de una forma respetuosa y con mucho cuidado para lo que tú expreses o comuniques, pues digamos esté muy alineado al tema que estás hablando, pero también sea digamos, no sea un contenido excesivamente negativo, ¿no? Eso por un lado. Acá, digamos, en Castleberry, nosotros cuando hacemos la estrategia de marketing de contenidos, algo muy importante es que analizamos puntualmente los indicadores que debería tener los contenidos de una marca, ¿sí? En términos de sentimiento, de tono y de nivel de lecturabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos unos referentes, ¿sí? Que son referentes que generan contenido para la misma audiencia a la que nosotros le estamos hablando y entramos a entender cómo se están caracterizando esos contenidos, con cuáles, digamos, la audiencia está teniendo mayor enganche, cuáles le gusta más. Entonces uno empieza a entender cómo, listo, digamos, los contenidos que de pronto tienen un nivel de sentimiento de tal indicador, pues suelen generar mayor enganche, etcétera, ¿sí? Y con base en eso establecemos unos indicadores mínimos que debería tener el contenido a la hora de tono, de sentimiento y de nivel de lecturabilidad. Entonces eso ayuda mucho a garantizar que efectivamente tú estás manejando esos 3 indicadores correctamente, ¿sí? Entonces pues yo diría que lo que te digo, o sea, depende mucho de la audiencia a la que te dirijas también y del tópico de contenido que estés tratando. Ok, entonces en resumen, toca conocer la audiencia para Completamente. cualquiera de estos mitos, asegurarse de a quién le quiero llegar y cómo voy a crear ese contenido, qué medios de distribución voy a utilizar pues para llegar a esa audiencia, ¿no? Correcto. Y los mitos, más que mitos, pues suelen ser, digamos, como afirmaciones muy cerradas, ¿no? Como que, no sé, es como el contenido Sí, es que el es rey. blanco o es negro. Exacto, es blanco o es negro, Exacto. pero las cosas van mucho más allá. Puede ser que sea real, sí, pero digamos, no es solamente eso de que va acompañado, sí, que lo complementa. ¿Cómo se debe hacer, cómo se deben hacer las cosas para que efectivamente el contenido sea el rey, por ejemplo? Entonces, Ujú. digamos, no solamente es temas de que dependa, sino que viene acompañado de muchas más cosas adicionales. Listo. Entonces, ya para terminar, pues el último mito o percepción, sabiendo que depende de la estrategia, ¿cómo debería ser el contenido? ¿Sí? El contenido debería ser siempre original. Bueno, digamos que ahí puede venir como un mix de muchas cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando tú creas contenido original, listo, pues estás basando ese contenido en tu experticia, en tu conocimiento, en lo que tú sabes, ¿sí? Pero digamos, claramente es muy enriquecedor si tú también te apoyas de otras fuentes, digamos, el conocimiento que te puede dar ¿sí? Una tercera fuente. Entonces eso es muy positivo también, digamos, incluirlo en el contenido. Además que cuando incluyes también, digamos, fuentes, citaciones o cualquier otra cosa de empresas muy bien posicionadas, digamos, en Google, eso también te ayuda como a tu propio posicionamiento. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa ahí con contenido original que yo creo que a veces se va al tema del de que el contenido original tal vez requiere mucho tiempo, de mucho esfuerzo, sí, que es un proceso muy largo. Yo diría que hay diferentes formas también de hacer ese proceso un poquito más sencillo, por decirlo así. Entonces, no todo puede ser creación original, pero no todo tiene que ser creación desde cero, ¿sí? Entonces, una cosa es creación desde cero, que tú pones un tópico, vas, investigas, buscas las fuentes, lo complementas, lo enriqueces, pero también está el tema de, ok, puedo de pronto documentar algo que sea de valor para mi audiencia, que le agregue valor, que lo pueda compartir, ¿sí? Lo documento, tengo otro contenido, digamos de esas 2 piezas pilares, sea documentación, sea creación de contenido, pues puedo sacar muchas más otras piezas que las puedo, digamos, distribuir en diferentes canales y le puedo llegar a mi audiencia por distintos medios. ¿Sí? Entonces yo diría que más allá de ese tema de contenido original o no, pues digamos también es como una mezcla de muchas cosas, ver por qué canales quieres llegar, ¿sí? Como qué velocidad también de publicación quieres tener, qué tanto contenido quieres generar, qué tipo de piezas, de formatos también quieres generar. Entonces, digamos, son como estrategias que puedes como conectar para lograr crear esa cantidad de contenido que quieres y mezclarlo, que sea no solamente original, pues como creación de cero, sino documentación. Ujú. No sé si tú ahí me quieras complementar en algo.
Sí, pues hablando un poquito de documentación, yo creo que es una herramienta bastante útil cuando estás buscando cortar tiempos, ¿no? Cuando quieres crear mucho más contenido, bueno, documentar mucho más contenido en un plazo mucho más corto, puedes usar sí, herramientas como videos o podcast en los que pues vas a estar agregando valor a tu audiencia y de la misma manera los vas a poder trasladar a muchas redes sociales o a muchos medios de distribución eh, en donde podrás enfocarte en tu audiencia y pues también podrás enfocarte en muchas más personas que con un contenido que creas desde cero, pues yo creo que no lo podrías lograr, ¿no? Entonces Correcto, yo creo que pues es un punto a tener en cuenta. correcto, que sí, de acuerdo contigo. Nada, entonces, pues yo creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, María, No, a ti. por tus respuestas y nada, estamos hablando. Dale, muchas gracias, Cris. Chao. Listo.